vamos a ver cómo crear capas. Las capas, bueno, ya lo conversamos en algún momento, las capas del dibujo en AutoCAD es como tener, es como trabajar en papel cebolla o papel diamante y se van poniendo capas una encima de otras. Por lo tanto, nosotros podemos encender las capas y apagarlas para poder mostrar lo que, lo que queremos del dibujo. Por ejemplo, ahí apagué la capa de vidrios, aquí apagué la capa de muebles, aquí apagué la capa de puertas. Ahora las enciendo todas y simplemente apago la capa de muros, por decir algo. ¿Ya? Es lo que hemos visto ya para qué sirven las capas. En el fondo es para agrupar elementos que son similares dentro del dibujo o que comparten ciertas propiedades de dibujo. Para crear una capa, primero necesitamos entrar a la ventana de administrador de propiedades de capa, que en español es el comando CA y en inglés es LA. ¿Ya? Ingresamos al administrador de propiedades de capa y aquí a ustedes les va a aparecer probablemente la primera vez solamente la capa 0. El AutoCAD siempre tiene la capa 0. La capa 0 es una capa que aunque no tenga elementos en ella, no puede ser eliminada. ¿Ya? Siempre está. Por defecto, siempre está. Dice, la capa seleccionada no puede ser eliminada. Las siguientes capas no pueden ser eliminadas. La capa 0 y la capa Def Points no pueden ser eliminadas. La capa en la que se está trabajando no puede ser eliminada. Las capas que contienen objetos y las capas que dependen de referencias. ¿Ya? XREF son puntos de referencia o objetos de referencia de AutoCAD. ¿Ya? Entonces, vamos a crear una capa. En este caso, por ejemplo, yo no tengo una capa para artefactos sanitarios. Voy a crear una capa para artefactos sanitarios y la voy a hacer muy similar a la de mobiliario. Siempre partan de una capa que tenga propiedades similares a la que ustedes quieren crear. En el caso suyo, como solo van a tener la capa 0, partamos de la capa 0, ¿ya? La capa 0, si se fijan, es una capa que se llama 0, que es de color blanco y trae el espesor de línea por defecto, ¿ya? Línea continua, el tipo de línea continuo y espesor de línea por defecto. Y el resto son otras propiedades que después vamos a ver más adelante. Entonces, para crear una capa nueva, pueden ir al botón que tiene el puntito amarillo, que tiene como una estrella amarilla, que significa capa nueva, y va a crear una capa nueva en la que ustedes solo tienen que colocar el nombre, puede ser artefactos, arte, artefactos sanitarios, o bien, ya en su defecto, pueden presionar la tecla Alt N y crear la misma capa. Artefactos sanitarios. ¿Por qué yo le pongo un guión bajo? Porque si se fijan, cuando uno le coloca un guión bajo, las capas se van yendo siempre hacia arriba, van quedando arriba en el listado. Cuando abro aquí el menú emergente de capas, mis capas, que son las que yo creo con guión bajo, siempre están entre las primeras, ¿ya? Y el resto de capas, que son capas que de repente vienen con bloques, o capas que se generan cuando uno exporta el dibujo desde otra aplicación, o cuando uno exporta dibujos desde Civil, aparecen más abajo, ¿ya? Por eso yo siempre utilizo guión bajo para poder encontrar mis capas siempre entre las primeras. Entonces, tenemos la capa de artefactos sanitarios que está creada acá arriba. Ustedes probablemente si no cerraron la ventana les quedó abajo donde estaba. Y tenemos aquí varias opciones, varias columnas que vamos a ir viendo para qué sirve. Primero, para crear la capa, ya está listo el nombre, tenemos que seleccionar un color. El color es irrelevante para lo que estamos viendo nosotros, puesto que solamente lo vamos a utilizar en el espacio modelo, porque cuando realicemos el ploteo del plano vamos a plotear en un estilo de pluma o un juego de plumas que se llama monocromo y que solamente utiliza negro, ¿ya? Entonces, el color de la capa solamente va a importar en el espacio modelo y en el espacio papel eventualmente, pero no genera diferencias de acuerdo a lo que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, la capa de artefactos sanitarios, como son artefactos sanitarios, la voy a hacer azul. Cosa de gusto nomás.
Tipo de línea. Aquí es donde elegimos el tipo de línea. En mi caso va a ser una línea continua, una línea sólida, porque los artefactos sanitarios tienen que ir en una línea sólida. ¿Ya? Y el espesor de línea, por ser artefactos, ¿ya? Lo voy a dejar con un espesor de 0,18. ¿Ya? 0,18, entre 0,15 y 0,20 en realidad. ¿Ya? Que no molesten, pero que tampoco sean tan finitos que no se vean. Entre 0,15 y 0,20, por lo menos en arquitectura, 0,18, 0,20, es un buen tamaño, 0,20 lo vamos a ver. ¿Ya? Es un buen espesor de línea. Y eso es lo único que tenemos que configurar en las capas en general. ¿Ya? Hay otras propiedades. Por ejemplo, tengo que configurar una capa, que esa capa es para dibujar, solamente es para dibujar la ventana gráfica que vamos a utilizar cuando realicemos la diagramación de la lámina en el espacio papel. ¿Ya? Esa, esa capa no es necesario que se imprima. ¿Ya? De hecho, es necesario que no se imprima. Porque si se imprime, se producen cosas feas en la lámina y la vamos a ver cuando lleguemos a esa etapa, a ese punto. Entonces vamos a crear una capa, ¿ya? Que le vamos a colocar, en mi caso yo le coloco MB por el comando, porque el comando con el que se dibuja es MB, que es de Model View, ¿ya? Y está lista, ¿ya? Porque esa da lo mismo el color que sea. Yo siempre la dibujo en un color lila, una cosa así. Da lo mismo el tipo de línea y el espesor, de hecho yo le dejo con el espesor por defecto. Lo que es importante aquí es que la impresora esté apagada. Por lo tanto, pinchamos la capa que dice trazar, en español dice trazar, en inglés dice plot, y la pincho y cuando aparece el círculo rojo encima, significa que esa capa no se va a plotear, no se va a imprimir. ¿Ya? Independiente del color que tenga, del tamaño que tenga, del espesor que tenga o de las veces que aparezca, todo lo que esté en esa capa no se va a imprimir. ¿Ya? Tengan mucho ojo cuando creen sus capas de no partir desde una capa que tenga apagada la impresora, porque después ustedes van a generar el PDF o la lámina impresa y a lo mejor alguna capa no se va a imprimir. ¿Y por qué no se imprimió? Porque probablemente tiene desactivada la propiedad de impresión de la capa. En este caso, por el momento, la única que nosotros no vamos a imprimir es la capa en la que vamos a dibujar las ventanas gráficas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se va a imprimir el marco de la ventana gráfica, pero sí se va a imprimir el contenido de la ventana gráfica. Es algo que vamos a ver más adelante cuando veamos ventanas gráficas. ¿Ya? Pero aquí es importante que una de las propiedades sea desactivar la impresión. Las otras tres propiedades que están acá son la ampolleta indica si la capa está encendida o está apagada. Por ejemplo, en el caso de la capa muros, si yo la apago, fíjense lo que va a pasar con las líneas rojas acá. Si yo apago la capa muros, las líneas rojas desaparecen. ¿Ya? Si la enciendo, las líneas rojas vuelven a aparecer. Las ventanas, apago las ventanas, desaparecieron las ventanas. Enciendo las ventanas y aparecieron las ventanas. ¿Ya? En el fondo, esta columna es para encender y apagar la capa. La siguiente, la que tiene el sol y que cambia de un sol a un copo de nieve, ¿ya? Es la capa freeze. No sé cómo se llama en español, puede ser que se llame también congelar. ¿Ya? Es para congelar la capa. ¿Qué pasa con una capa congelada? Una capa congelada no puede ser modificada. Por ejemplo, en la capa muros, congelemos la capa muros. Congelo la capa muros y la capa muros desaparece virtualmente porque no la puedo utilizar, ¿ya? Porque no puedo trabajar en esa capa. Entonces, si yo intento, yo por ejemplo selecciono esa capa, me va a decir, la capa seleccionada no puede activarse porque está congelada. Entonces, cuando yo tengo algo listo, por ejemplo, los muros los tengo listos, yo puedo congelar la capa y la capa automáticamente desaparece y se congela y no la puedo modificar más. Pero una forma más sencilla es bloquear la capa, que es la opción que sigue, que es el candado. Si yo bloqueo la capa no desaparece, solo se atenúa. Pero ¿qué
me dice que si yo la selecciono, por ejemplo, y quiero borrar la línea, no me deja, no me deja, no me deja porque está bloqueada. ¿Se fija que aparece el candado? Entonces quiero seleccionar la línea, pero tampoco me aparecen los marcadores de extremo, estos marcadores cuadraditos o de centro, porque no puedo modificar esa línea. ¿Ya? Si yo quiero, no sé, recortarla, tampoco me deja porque está bloqueada. Si yo quiero moverla, tampoco puedo moverla porque está bloqueada. ¿Ya? Entonces, es súper bueno, por ejemplo, para cuando ustedes tienen que dibujar un segundo piso, bloquean el primer piso y dibujan el segundo piso encima del primer piso sin echar a perder el primer piso. Ahora, para eso tienen que tener capas aparte para dibujar los elementos del segundo piso. Es súper bueno para cuando dibujan instalaciones. Cuando tienen la planta lista y tienen que hacer el dibujo de la instalación, bloquean todas las capas de la planta y dejan solamente activas las de la instalación y hacen el recorrido de la instalación sin correr el riesgo de molestar, de modificar el dibujo, original. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero cortar ahí, pum, hacia allá, y si yo, por ejemplo, quiero borrar esa línea, oh, me equivoqué, la borro, pero solamente se borró. Si se fijaron ustedes, cuando seleccioné todo, seleccioné las dos líneas rojas y la amarilla, borro, pero solo se borró la amarilla. ¿Ya? Para eso sirve el bloquear la capa, que es el candado. Cuando la capa está bloqueada, entonces, ustedes vieron que se atenúa, si yo la desbloqueo, vuelve a su brillo normal. Lo siguiente, ya lo vimos, es la propiedad de impresión de la capa, el color, el tipo de línea y el espesor de línea, y luego viene la transparencia. ¿Ya? Aquí yo fijo la transparencia de la capa. Fijo la transparencia de la capa. Y aquí yo puedo hacer, por ejemplo, que la capa al momento de plotearla sea un poco más transparente de lo que se ve originalmente. Por ejemplo, si yo la fijo en 80, va a hacer que la capa sea casi invisible. Si la fijo en 50, va a tener media transparencia. En el fondo es como ir atenuando la intensidad de la capa. ¿Ya? Sirve, por ejemplo, para los rellenos, cuando utilizan una capa para rellenos, para que los rellenos no molesten tanto o no sean tan invasivos a la vista. Sirve para eso. El siguiente es una propiedad que dice activar la capa congelada, en el fondo, congelar la capa en los nuevos viewports. ¿Ya? El viewport es la ventana gráfica que le indicaba hace un rato. En realidad no se usa mucho esa propiedad. ¿Ya? Y eso. Lo siguiente es importar un tipo de línea. Por ejemplo, yo tengo en mi caso, los aleros, ¿ya? Están dibujados con línea continua porque ustedes saben que los aleros no se ven en la planta, sino que son una proyección. Por lo tanto, yo los dejo proyectados y como son líneas proyectadas, están con línea continua. ¿Ya? El alero obviamente no se ve en la planta porque está por sobre el corte que me permite a mí dibujar la planta. Entonces, ¿qué hago yo? Por ejemplo, supongamos que quiero hacer una capa de ejes, porque voy a tener que dibujar los ejes de esta casa. Entonces, parto de la capa 0, Alt N, voy a dibujar ejes. Los ejes los voy a dibujar ¿en qué color? Los voy a dibujar en color, ¿ya? Un color que no moleste mucho, verde. Un verde más bien oscurito. ¿Ya? Tipo de línea, lo voy a cambiar después porque es lo que vamos a ver en profundidad. El espesor de línea va a ser 0,2. A ver, los muros son de 0,7, sí, 0,2. Es un buen número. El tipo de línea, aquí es donde tenemos que trabajar. Vamos a seleccionar donde dice Continuous, ¿ya? El tipo de línea dice Continuous y vamos a cargar el tipo de línea que necesitamos. Por lo tanto, presionamos cargar en español, load en inglés, y vamos a seleccionar la línea que habitualmente se utiliza para eje, que es la línea de punto y línea,
punto y línea, pero no está. Por lo tanto vamos a ocupar esta que es centro, esa línea de centro. ¿Ya? Línea y línea corta en el fondo. Punto y línea sí está, pero no está la que me gusta a mí, que es la que tiene la línea y el punto en la misma altura. Estos son todos los tipos de líneas que ustedes pueden encontrar, entonces, que ustedes pueden encontrar en este archivo. Podrían eventualmente descargar algún otro archivo .lin que contenga otros tipos de líneas. Antiguamente habían, me acuerdo, otros tipos de líneas. O en Civil también hay otros tipos de líneas disponibles. Vamos a utilizar entonces esta, la de centro. Presionamos OK, seleccionamos la línea, presionamos OK y la línea apareció acá. ¿Ya? Lo siguiente que tengo que hacer es presionar la línea nuevamente y ahora presiono OK. Y si se fijan, en tipo de línea cambió automáticamente a el tipo de línea que seleccioné. Si yo ahora dibujo con esta línea, ¿ya? Hago doble clic para que quede ticado el layer o la capa. Si yo dibujo con esta línea, se va a dibujar la línea. ¿Se dibujó? No se dibujó. ¿Qué no se dibujó? Sí se dibujó. Solamente que la escala es la que hay que cambiar. ¿Ya? Y ese es un tema que tienen que tener presente. Porque, por ejemplo, algunas líneas vienen escaladas para dibujar en centímetros, otras para dibujar en metros, otras para dibujar en milímetros. ¿Ya? En este caso no me sirve. Recuerden que mi dibujo está en centímetros, entonces no me sirve para mi dibujo en centímetros. Probablemente me serviría para mi dibujo en metros. ¿Ya? Porque significa que tengo que acercarme más para que se alcancen a ver las distancias. Por lo tanto, como yo estoy dibujando en centímetros, tengo que agrandar un poco la escala de la línea. Para agrandar la escala de la línea, aquí sí que no recuerdo cuál es el comando en español, pero ustedes pueden escribir guión bajo LTS, ¿ya? Guión bajo LTS, ¿ya? Y me dice que la escala es 1. Como tengo que agrandarla, la voy a hacer que sea 10. En ese caso, si se fijan, se agrandó la línea, pero también agrandó la otra, ¿ya? Entonces, aquí es importante que encontremos una línea que nos sirva de acuerdo a lo que estemos dibujando, ¿ya? De acuerdo a lo que necesitemos. Probablemente esta línea no me sirva para este tipo de dibujo, ¿ya? Pero lo importante era que ustedes aprendieran a cargar la línea el tipo de línea que necesitan. Busquemos uno que me sirva. A ver, hagamos el ejercicio completo. Voy a buscar una que esté, cargar de nuevo, y voy a buscar una que esté más separada, ¿no? Que sea menos densa. Voy a buscarla, voy a utilizar la Center 2. Center 2. Selecciono, OK, y cambió nuevamente ahora a Center 2. Y ahí está, ¿se fijan? Entonces a lo mejor esta línea sí yo la podría utilizar con una escala de 1. ¿Ya? Y así no me desarma la escala, porque cuando yo cambio la escala de línea, cambia la escala de todas las líneas, no solo de una, sino que de todas las líneas del dibujo. Entonces, en este caso, esta línea sí me sirve para la escala de dibujo que estoy utilizando. Entonces, yo quiero dibujar el eje de este muro, ¿ya? Busco el centro y simplemente tiro la línea. ¿Ya? Esto es ejercicio extra. Quiero está dibujado. Ahora, si yo, para que se fijen ustedes cómo funciona esto, vamos a hacer una pequeña prueba mostrando cómo quedaría en PDF. Cómo quedaría esto en PDF. Y decimos que lo de en monocromo, preview. Si se fijan, aquí tenemos la línea de los muros y acá tenemos la línea del eje que está más delgadita. ¿Ya? Y así es como quedaría impreso en PDF.
Es una pequeña muestra de cómo más o menos se diferencian los espesores de línea. ¿Ya? Igual podemos encender el espesor de línea. Acuérdense que si tienen activada la opción del botón de espesor de línea, pueden encender los espesores y aquí también se alcanza a apreciar que esa línea es mucho más delgadita que las líneas de los muros que les rodean. ¿Ya? Eso respecto de la importación de tipos de línea. Espero que les haya sido de utilidad esta cápsula. Nos vemos pronto.